oftalmológicos, en los que la luz visible, la energía ultravioleta, sobre todo los rayos ultravioleta B y A, son el factor determinante. En esta imagen ustedes pueden ver los efectos beneficiosos del sol. Sin sol no hay vida. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar cómo convivimos con eso, cómo aprovechamos los beneficios y nos protegemos de los efectos dañinos. Porque el sol interviene en la fotosíntesis, en la visión, fotorrespuesta, síntesis de la vitamina D, aunque también hay formas ahora de recibir vitamina D suplementaria, el calor, produce destrucción de patógenos y podemos usar por sus efectos, lo podemos usar como parte, como terapias, cuando hablábamos, por ejemplo, de la psoriasis. Ahora, ¿cuáles son los efectos dañinos? Para nosotros, el cáncer de piel. Hay enfermedades que pueden ser alergias o pueden inducir enfermedades inmunológicas, las quemaduras solares, que aparte de que llevan al fotoenvejecimiento, también predisponen al cáncer de piel, cataratas, mutaciones. Este es el espectro solar. Antes se le daba solamente importancia a los efectos dañinos de la radiación ultravioleta. Ahora se sabe que ciertas enfermedades, como que la clase pasada hablamos de melasma, ¿verdad? De la hiperpigmentación. Ahora se sabe que las personas que son muy sensibles a la luz, también la luz visible influye. Pero, de todas maneras, los rayos ultravioleta A y B son los que más influyen en las enfermedades, en las reacciones en la fotodermatosis y en el cáncer de piel. Los rayos ultravioleta C no sobrepasan la capa de ozono, por lo tanto no llegan a la superficie terrestre y no llegan a la piel. Los rayos ultravioleta A llegan hasta la dermis. Las pantallas de la computadora, la salud, las camas solares tienen rayos ultravioleta A y por este efecto que llega hasta la dermis es la que más produce el fotoenvejecimiento. Y los rayos ultravioleta B, que son los principales responsables de la quemadura solar, solo llegan hasta la epidermis. Ahora, ¿qué es el fototipo? El fototipo es la capacidad que tiene una persona de reacción ante los rayos ultravioleta. Ver si se broncea o no se broncea, en qué grado se va a broncear o no. Ustedes saben que la melanina es el principal pigmento de la piel y es nuestro principal fotoprotector. Entonces, ¿cuál es la importancia de del daño del fototipo y el daño actínico? Es la importancia, voy a corregir esto después, me olvido en el paso igual así, es que las personas con cierto fototipo van a tener mayor predisposición al cáncer, algunas formas de cáncer de piel.
ese es el mayor pigmento de melanina, no se quema, no hay quemaduras solares, no hay... el pigmento es siempre el mismo. El fototipo 5 es el que rara vez se quema, se pigmenta, o sea, se broncea con facilidad y siempre presenta una reacción rápida y se broncea rápido, digámoslo así. ¿Cuáles son las razas? El individuo de piel, que es piel más oscura, amerindios, indostáricos, ¿no? de la zona de Asia, árabes y los hispanos. Fototipo 4, de piel morena, ligeramente morena, con el pelo y ojos oscuros. Aquí tienen cuáles son las razas más frecuentes del Mediterráneo, mongólico, orientales. Se quema moderadamente o mínimamente, pigmenta con facilidad y de forma, o sea, se broncea fácilmente y rápidamente. El fototipo 3, la raza caucásica, raza blanca, se quema moderadamente, pero puede llegar a tener un bronceado cuando va de a poco quitando las horas de mayor exposición solar por tiempos más prolongados. El fototipo 2, que se quema fácilmente, puede broncear ligeramente y rápidamente descama. Y a las personas con la piel muy clara, el pelo muy rubio o el pelo rojo, también los pelirrojos, que tienen ojos azules, ojos que tienen pecas, ¿no? Los nórdicos sobre todo, esos son fototipo 2. Y los fototipo 1 son los que nunca se van a broncear. Y tienen aquí sus características y aquí están incluidas las personas que tienen albinismo, ¿de acuerdo? Entonces hay personas de pieles blancas que para conseguir un bronceado se someten a quemaduras solares. Antes que tuviéramos todo el conocimiento del daño que hacía el sol, las que queríamos broncearnos nos sufríamos una quemadura solar, pagamos las consecuencias ahora a partir de los 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué les paso esta? Que eso no lo tienen ahí en los apuntes, en algunas de las clases tenían, porque vamos a hacer un trabajo que vamos a hacer, algo que van a valorar es el fototipo que más predomina en nuestra mente, en los pacientes. Entonces, esto lo quiero que lo estudien. Aquí tenemos una imagen de cómo son los fototipos. Contra más clara la piel, más sensibilidad a la radiación ultravioleta, más riesgo de quemadura solar, y contra más el fototipo más avanzado, más la piel más morena y más resistente a las radiaciones ultravioleta y menos chance de quemadura solar. ¿De acuerdo? Volvemos a los rayos ultravioleta. ¿Cuáles eran los que más nos importaban? Los ultravioleta B y los ultravioleta A. ¿Cuáles son los que nos producen el bronceado? Los ultravioleta A. Los que más reaccionan que más nos producen reacciones de fotosensibilidad, los ultravioleta A. Los que nos producen más quemaduras solares, los ultravioleta B. ¿A qué hora del día tenemos más radiación solar? Al mediodía. ¿Cuándo hay más radiación ultravioleta B? Al mediodía. ¿De qué dependen los niveles de la radiación? De la altura del Sol. Por eso la Tierra es oblonga, es más ancha en el área del Ecuador. Estamos más cerca de los rayos ultravioleta. Por eso al mediodía si salimos al mediodía nos quemamos, porque hay más radiación, los rayos del sol están más cerca. La estación del año, en el verano estamos más cerca del sol también, entonces tenemos más radiación ultravioleta. Y la latitud, la línea del Ecuador. Nosotros, Bolivia es un país ecuatoriano, entonces tenemos bastante radiación ultravioleta. Otros factores de menor importancia, pero que son importantes: la altitud, la calidad del cielo, si hay nubes, el terreno, porque en áreas, por ejemplo, en la
playa, la arena, la nieve, el agua, todo eso hacen de los fenómenos de reflexión y refracción de los rayos ultravioletas. Entonces no solamente se reciben los rayos ultravioletas que llegan del sol, sino los que se reflejan de la superficie terrestre hacia la Tierra. Por eso cuando vamos a la playa, cuando vamos a la nieve, uno se quema más. Y en Bolivia, ¿dónde hay más radiación ultravioleta? En las zonas del altiplano. ¿Por qué? Por la altura. Ahora, nosotros tenemos bastante radiación ultravioleta, sí, somos un país ecuatorial, pero estamos más bajos. Sin embargo, usamos menos ropa, ¿no? Entonces también recibimos mayor en cuanto a superficie, pero en cuanto a intensidad de radiación ultravioleta es mayor en el altiplano. Las fotodermatosis pueden ser idiopáticas, o sea, no conocen la causa. Entonces tenemos el prurigo actínico, la presencia de válvulas, nódulos cuando la gente se pone, vamos a decir comúnmente que como le llaman como una alergia al sol, formas de alergia, la erupción polimorfa solar. Cuando hay agentes externos, hay situaciones externas por contacto o también que las consumimos, medicamentos por ejemplo, que hacen reacciones de fotosensibilidad y que pueden ser de fotoalergia o de fototoxicidad. Aquí les pongo por agentes endógenos un ejemplo de esta enfermedad metabólica que es del grupo E, que son las porfirias, ¿no? Las porfirias producen, una de las porfirias, sobre todo la porfiria cutánea rara, tienen mucha reacción a nivel cutáneo por la radiación ultravioleta. Y están las enfermedades que se van a empeorar cuando se exponen al sol. Por ejemplo, péfigo, lupus eritematoso sistémico, crónico, discoide, el herpes simple, el herpes zóster también en algunos pacientes que han estado mucho al sol, produce una baja de defensas, el exceso de radiación ultravioleta y se puede reactivar también. Y la pelagra, que es ese déficit de niacinamida, ¿no? Que se produce y se produce también con fotodermatosis. Las fotoalergias son las reacciones cutáneas adquiridas que producen un daño en la piel a nivel, por supuesto a nivel celular, en presencia o no de un fotosensibilizador. Pueden haber sustancias que pueden ser que las consumimos, pues, sobre todo medicamentos, que si no nos exponemos al sol, no reaccionan, no hacen alergia. Pero si se sale y la radiación radiante activa el proceso inmunológico, más ese químico produce alergia. Entonces ahí hablamos de reacción de fotoalergia, que puede ser tópica, por ejemplo, algunos perfumes. La persona se pone un perfume en los lados del cuello, sale al sol y se le produce una alergia. Si ese perfume se lo pone en la noche, en la mañana se baña y no sale al sol, no le va a producir. Es diferente de una dermatitis de contacto alérgica. Esta es una fotoalergia. Tiene que haber un proceso químico entre la sustancia química y la radiación. ¿De acuerdo? Bueno, la fototoxicidad es como cuando hablamos de la dermatitis de contacto con el irritante primario. Tiene que haber, también es un proceso inflamatorio donde intervienen productos químicos, y en este caso la radiación ultravioleta, solo que en el caso de la fototoxicidad no va a haber memoria. En la fotoalergia, igual que en la dermatitis de contacto alérgica, la información se guarda en los linfocitos de memoria. Cuando se vuelve a exponer, se reactiva la alergia. En el caso de la toxicidad, hay un conjunto de situaciones que se juntan, ¿no? Y producen un fenómeno X. Pero no necesariamente, si después está expuesto en forma separada, va a volver a formarse, porque no hay memoria.
¿De acuerdo? La fitofotodermatosis es la reacción más frecuente de fototoxicidad con sustancias que se llaman solarenos y la radiación ultravioleta que tiene que estar en un nivel X y tiene que haber también un tiempo de exposición también X para que se active. La forma más frecuente es con el jugo de limón. Cuando se está en contacto con el jugo de limón, hay personas que están preparando limonada, otros que están tomando limonada o la playa caipirinha y están con el jugo de limón y el sol y se produce fitofotodermatosis. Fito viene de planta, ¿de acuerdo? Entonces, en áreas de exposición solar. El grado de lesión cutánea varía. Lo más importante, sea en la fotodermatosis, fotoalergia como en la fototoxicidad, las áreas donde siempre comienza el cuadro clínico va a ser en área de exposición solar. En el caso de la fotoalergia, puede suceder que después se disemina, cuando es muy fuerte, puede diseminarse inclusive a áreas cubiertas, pero siempre inicia en la área de exposición solar. Si es algo que hemos consumido, medicamentos por ejemplo, generalmente va a ser simétrico. En cambio, la fototoxicidad solamente se va a limitar al área afectada. En la fotoalergia, por ejemplo, por perfumes, también va a ser en el área localizada, donde se ha puesto el perfume. ¿De acuerdo? ¿Están con cara pensativa? ¿Está interesante la clase o no? Es complejo, es un poquito complejo, pero estamos bien, ¿ya? Bueno, el inicio va a haber ardor, después puede haber fluido, especialmente en la fotoalergia. En la fototoxicidad generalmente predomina el ardor, el prurito es menos, después es asintomático, pero en la fotoalergia después se torna pruriginoso. Va a haber eritema, puede haber un eritema violáceo, pueden haber vesicoampollas. En las fases crónicas, como en las otras dermatitis, van a haber escamas y va a haber una hiperpigmentación en las etapas tardías. En cuanto al tratamiento de la fotodermatosis, lo más importante es evitar la exposición solar. Cuando están en la fase aguda, ni siquiera se puede usar protector solar. Cuando pasan a la fase crónica, sí ya pueden usar protectores solares. Después daremos corticoides sistémicos o tópicos según la extensión o la gravedad, antihistamínicos y en la fase de hiperpigmentación que les decía, fotoprotectores FPS 50 más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otras manifestaciones del daño solar? La quemadura solar, que ustedes conocen también, que produce un daño directo sobre los queratinocitos, que va a llegar, y sobre todo cuando son repetidas las quemaduras solares, va a producir un daño solar a nivel de DNA. Por eso las personas que han tomado sol por trabajo, sobre todo los que por trabajo, porque se exponen todas las horas del sol están expuestas. Lo que hablábamos del fototipo, la piel blanca va a ser más, se va a dañar. Ese daño ya está a nivel del DNA celular. A partir de los 40 años comienza a manifestarse y no para. Todo el daño que hemos recibido del sol hasta los 18 años se va a manifestar a partir de los 40 a 45 años. Ahora, hay tratamientos, hay protectores que vienen con preparadores de DNA, pero no es lo mismo, no son tan efectivos, ¿no? El daño crónico que nos va a llevar, fotoenvejecimiento. Y ahí tienen una tarea para la casa. Van a investigar sobre manifestaciones del fotoenvejecimiento. El
es el daño de la piel fruto de la exposición al sol. ¿Qué otro efecto nos va a llevar el daño crónico a la exposición solar? La carcinogénesis, por esa mutación del DNA celular a nivel de queratinocitos y de los melanocitos. Se dice que la radiación ultravioleta B es la que mayor produce carcinogénesis. Sin embargo, la mayoría de los autores apoyan ahora que hay, pues, aparte del factor genético que hace una predisposición para ciertos tumores de piel, también la radiación ultravioleta A también tendría un factor desencadenante. Y entonces, dicho todo esto, hablamos de los principales tumores malignos de la piel. El más frecuente es el carcinoma vasocelular. Estos son otros nombres del carcinoma vasocelular. Es un tumor maligno de piel de bajo grado de malignidad. Esta clase, por si acaso, no entra en el parcial del lunes. Esto ya entra para el segundo parcial, ¿no? Les decía que es un tumor de bajo grado de malignidad, pero no vayan a confundir pensando que es un tumor benigno de piel. Es maligno, solo que tiene un crecimiento muy lento, chances de metástasis son mínimas. En casos muy avanzados, que hoy en día es muy difícil que una persona llegue a tener un carcinoma vasocelular muy avanzado, el riesgo es mínimo. Existe, pero es mínimo. ¿De acuerdo? Es más frecuente a partir de los 40 años, de raza blanca, las áreas de mayor exposición solar, la espalda, las orejas, la cara, el cuello. Hay varias formas clínicas. Aquí esto ustedes está en el libro perfectamente, entonces yo no se los voy a leer in extenso, porque ustedes lo van a leer cuando lleguen a sus casas. Pero ¿cuáles son la mayoría de los carcinomas vasocelulares, excepto en el cicatricial o esclerodermiforme, que es el más difícil clínicamente de diagnosticar, y en el vaso escamoso también. Todos los demás tienen esa característica, uno de tiempo de evolución. Generalmente cuando el paciente va a consultar ya son años de evolución. El borde perlado, la pigmentación que puede tener nidos de pigmentación orgánica y que tiende a ulcerarse y a sangrar. Este de aquí, el síndrome de carcinoma vasocelular, es muy raro. Yo creo que nunca yo he visto aquí en Bolivia. Cuando algunas casos pueden tener mayor tendencia, pero es muy raro. Son personas que tienen esta predisposición genética a sufrir los carcinomas vasocelulares. Ahora, un carcinoma vasocelular puede tener diagnósticos diferenciales, sí, como prácticamente todas las enfermedades. Intradérmicos, o sea, lunares, que son los tipo color piel, la queratosis solar, la queratosis seborreica, que ustedes todos los términos que ustedes no sepan, que van a buscar, hay fotos que se han dado el atlas, y ustedes también en Google, entonces nadie se queda con la duda de qué son. Aquí me importa el diagnóstico diferencial de melanoma maligno y les voy a explicar por qué. ¿Cuál es el tratamiento en el carcinoma vasocelular? De elección es el quirúrgico. Cuando tengamos dudas, siempre mandar a examinar, hacer estudio histopatológico. Nunca retiren una lesión si no están seguros de lo que es, de que se puede retirar sin problema. Y si hay alguna mínima duda, manden a examinar. ¿De acuerdo? En el carcinoma vasocelular hay otras opciones terapéuticas como crioterapia, radioterapia, láser y el inhibidor, que es un inmunomodulador que va a producir una destrucción local.
Pero estas terapias son indicadas en algunos pacientes, en lesiones que sean muy abundantes, por ejemplo, los que tienen el síndrome del vaso celular, tienen un montón de lesiones cardíacas. Entonces hay que irlas tratando una por una. Personas de edad muy avanzada, personas que tengan patología de base que hagan riesgosa la cirugía, aunque generalmente son cirugías que, bueno, depende de la localización, con anestesia local. No necesitan una anestesia muy profunda. Pero bueno, hay situaciones que la excepción y hay opciones. Pero el tratamiento de elección es la cirugía. Y aquí ven ustedes un carcinoma vasocelular típico. Es una lesión que es infiltrada, si uno palpa los bordes, hay como un bloque que penetra a las capas profundas de la piel, es ulcerada, en este caso tiene una pequeña costra hemática al centro, y los bordes son elevados y tienen una coloración, un pigmento como perlado, es un brillo perlado y tiene algunos islotes de melanina. Aquí hay dos úlceras que están cubiertas con una discreta costra melisérica. ¿Qué nos llama la atención? Los bordes elevados, perlados. En este paciente que tiene la piel blanca también hay una, no sé si se podrá ver, hay algunas telangiectasias. Aquí arribita, aquí hay unas pequeñas telangiectasias. El tiempo de evolución de esta lesión probablemente sea 1 año, 2 años, para que llegue a esa extensión. Aquí es una lesión que está ulcerada y está cubierta por una escamocostra pardusca. Puede tener infección secundaria, ¿verdad? Cuando hay una solución de continuidad. Pero ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención? El tiempo de evolución, el área de localización, el tipo de piel y estas lesiones aquí que están elevadas. Si palpamos, por supuesto, con guantes, van a estar infiltradas y tienen los bordes elevados. Aquí es una placa, porque no es muy elevada, eritematosa, escamosa. Aquí tiene este pigmento melánico que siempre nos tiene que preocupar, porque siempre existe la posibilidad de que sea un melanoma maligno. Entonces, cuando ustedes vean este color, un lunar de este color o una lesión de piel de ese color, siempre tienen que tratarla con el mayor de los respetos y orientar a su paciente de la manera que les voy a decir en unos minutos. ¿Qué nos tranquiliza un poquitito? Esta zona de aquí, en el extremo inferior, hay un borde papuloso con un brillo perlado. Aquí vemos una lesión que es de muy difícil diagnóstico. Aquí, en esta etapa de la materia, vamos a ver en manifestaciones de la piel enfermedades que tienen muchas formas de presentarse. Entonces, los diagnósticos diferenciales se van haciendo más complejos. Por ejemplo, aquí yo podría pensar en un carcinoma espinocelular, que es más agresivo. Podría pensar en una placa de lupus eritematoso crónico discoide. Podría pensar en una tuberculosis cutánea. Podría pensar también en una psoriasis, hay algo de escamas, podría preguntarle si se ha puesto algún corticoide. Hay varios diagnósticos diferenciales. En estas áreas tan extensas, cuando tomamos una biopsia, tiene que ser una biopsia más amplia, que tome el fondo de la lesión, el borde y la piel sana. Tomaría, por ejemplo, aquí. Hay un método que se conoce como dermatoscopía, que ahora todos los dermatólogos lo usamos, y en países de Europa, de Australia, de Estados Unidos, donde el cáncer de piel es un problema de salud pública.
los médicos de familia también usan dermatoscopio para ver cuándo sospechar de un melanoma, bueno, o de un carcinoma vasocelular. Entonces, este yo diría que es un carcinoma vasoescamoso, que está entre un carcinoma vasocelular y uno espinocelular. Este es un vasocelular característico. Este es un nódulo que tiene una depresión al centro, porque aquí se va a empezar a ulcerar, aquí ya creo que hay una pequeña úlcera. Los bordes son elevados, el borde tiene una superficie perlada, brillante, tiene unos puntos melánicos, tiene telangiectasia. Si lo palpo va a haber infiltración. O sea, clínicamente este es un carcinoma vasocelular, no hay donde perderse. Está claro el diagnóstico clínico que yo podría hacer una excisión, una biopsia excisional con un margen de 4 milímetros, un margen de seguridad. Está en la frente, que es de fácil acceso, ¿no? Bueno, carcinoma espinocelular. Lo más difícil de los casos celulares de tratar de los márgenes es lo que está a nivel de la región nasal. Ahí hay que cuidar los márgenes que tienen mucha tendencia. Si se toma un margen muy pequeño, margen de seguridad, entonces puede recidir. El carcinoma vasocelular, espinocelular, tiene también estos nombres, epidermoide, carcinoma escamocelular, tiene diferentes grados de malignidad. Puede hacer metástasis dependiendo del grado de malignidad. Igual se da más en personas mayores, raza blanca. Tiene la característica también que puede reproducirse a nivel de la mucosa y la submucosa, lo que no sucede en el carcinoma vasocelular. Y hay otros factores que pueden intervenir, no solamente la radiación ultravioleta, sino la fricción constante, radiación que no sea de ultravioleta, otro tipo de radiaciones, de sustancias químicas y el papiloma virus. El carcinoma, el cuello uterino, por ejemplo, es una forma de escamocelular por papiloma. Y aquí tienen ustedes las formas clínicas. Y ustedes van a leer cuáles tienen más predisposición a hacer metástasis. Y aquí una que quiero mencionarles es, bueno, cuando afecta a las mucosas, tiene más riesgo de metástasis, mucosas y submucosas. Aquí les pongo también cuáles son los papilomavirus que más se asocian con el carcinoma espinocelular, especialmente con la forma verrucosa, la papillosis pulmonoide, que se da sobre todo en la enfermedad de Valle, que no es directamente relacionada con papiloma, pero que es una forma de espinocelular en las regiones mamarias o en las regiones genitales, la hemodisplasia de Meyrand. Y esta otra de aquí, que es la queratosis actínica, que son las lesiones, eso también tarea para la casa, buscar qué son queratosis actínica. Son lesiones hiperqueratósicas en áreas de exposición solar, que son lesiones premalignas, que hay que irlas tratando porque tienen riesgo de malignizar. Diagnósticos diferenciales, aquí vienen bastante diagnósticos diferenciales. Tratamiento, también quirúrgico, de preferencia. Cuando hacemos criocirugía, en las lesiones in situ, sobre todo las que son el producto del fotoenvejecimiento. Miren, aquí tenemos un nódulo eritematoso, hiperqueratósico. Este es un carcinoma espinocelular in situ. Estas son queratosis actínicas. Ustedes seguramente, si alguna vez han estado con personas de edad un poquito más avanzada, de piel blanca, que están expuestos al sol, van a ver que en la piel, en la cara de exposición solar, hay manchas cafés, que son melanosis solar, manchas blancas, que son leucodermia solar, y estas que son más abultadas, más sólidas y que tienen una escama
la superficie son queratosis actínica. Carcinoma verrucoso, que parece una verruga, pero no tiene la infiltración. Y acuérdense de la norma, ante la duda, siempre mandar para estudio histopatológico. Miren aquí en la pierna, ¿se acuerdan de cuando vimos en las úlceras de pierna? Entonces, uno podría pensar pierna, puede ser una crónica, puede ser una úlcera varicosa, pero aquí no se ven varices, no se ve dermatitis ocre, solamente se ve una úlcera que sí con tejido de granulación, con fibrina, pero miren estos bordes que son eritematoviolaceos, son opacos, pero tienen áreas papulosas y la palpamos va a estar infiltrado. Este es un tipo de úlcera que requiere de estudio. Tenemos que hacer biopsia. No podemos dar por sobreentendido que porque está en la pierna es una úlcera varicosa, porque no tiene todos los criterios. Tenemos que investigar. Aquí tenemos otra úlcera extensa con los bordes externalizados, que además es un poco vegetante, está creciendo sobre la superficie con los bordes papulosos. Aquí no puedes decir es un carcinoma celular. Puedo sospechar. Y cuando mandamos a hacer, cuando hicimos la biopsia, igual tiene que ser una biopsia que tome, se llama Innavet, ¿no? Que es, o en puño también se dice, porque va a tomar una parte del tejido comprometido, el borde y un poquito del piel sano. Y tenemos que mandar al patólogo con nuestras hipótesis diagnósticas clínicas, porque el patólogo tampoco es adivino. Igual hay cosas que son muy claras en la patología, pero hay cosas que se confunden, entonces tiene que buscar, y eso va a buscar el patólogo, sobre todo si nosotros le decimos dónde buscar, qué buscar, en qué estamos sospechando. Por eso se dice correlación clínico-patológica, ¿de acuerdo? No está bien el mandar sin diagnóstico clínico, y está muy bien el decir tengo dudas, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, y hay que escribirlo y mandarlo, y decirle al paciente también, tenemos que confirmar, estamos sospechando de que esto, pero tenemos que confirmar, explicarle al paciente por qué hacemos el estudio. Una eritrodisplasia de qué edad? La región del glande, es una lesión ulcerada, hiperkeratóxica, el paciente se habrá puesto muchas cremas, habrá recibido tal vez hasta penicilina pensando en luchar, y era un carcinoma. Aquí tenemos una úlcera vegetante, porque está creciendo sobre la superficie, que tiene una infiltración si la palpamos. Está cubierta así con fibrina en la lengua. Un diagnóstico diferencial importante de una paracoxidomicosis que la vamos a ver en la siguiente clase. Igual a este paciente no podemos proponer un tratamiento sin hacer un estudio histopatológico. ¿Quién va a tomar la muestra aquí? Será un cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Maxilofacial, pero sí también hay algunos dermatólogos que hacen cirugía y podrán tomar la muestra. Antes se fumaba mucho pipa y ahora ya no se consume pipa. Consumimos poco. ¿Cuánto fuman aquí? ¿Nadie? ¿Y cuánto polean? Nadie lo va a asumir aquí, ¿no? Pero lo cierto es que el carcinoma de la mucosa oral, el celular, está tomando un grado importantísimo por el goleo. Y eso los cirujanos de cabeza y cuello que trabajan en el oncológico ya lo han dicho, alguna vez lo habrán leído alguna noticia, pero el problema del goleo es un problema serio. No es, y ha aumentado los carcinomas espinocelulares por el goleo. Si no me creen, averigüen, hablen con los médicos en el oncológico y pregunten. ¿De acuerdo? Bueno.
melanoma constante sí puede ser un estímulo para que se desarrolle este tipo de cáncer. Y ahora vamos a una forma de un tumor maligno de piel que es potencialmente mortal. El espino celular, como les mencionaba, en mucosas, en submucosas, tiene riesgo de metástasis. Puede ser producida por aquí. No tenemos tanto tiempo para actuar como en el carcinoma vasocelular. ¿De acuerdo? Y en el melanoma maligno, ese tiempo se acorta, tiene una evolución más rápida, y cuando sobrepasa la membrana basal, cuando llega a ese plexo linfático y sanguíneo superficial, el riesgo de metástasis es alto. Les decía que en algunos países, en Australia, en Estados Unidos, en algunas partes de Brasil, personas que tienen la piel muy blanca, o sea, tienen un fototipo 2, 1, 2. El melanoma maligno es un problema de salud pública. Y nosotros, como médicos, podemos detectarlo a tiempo. Y esa es la importancia de que podemos evitar que un paciente muera si detectamos a tiempo un melanoma maligno. Y si tomamos las decisiones correctas. Es la transformación maligna del melanocito, es poco frecuente, aunque ha aumentado el cáncer de piel. Es extremado, y un poco también por el factor bueno, en estos países que ustedes verán, a ver si a alguno le gusta la farándula de los Óscares o las mismas cantantes, ustedes ya no van a ver a una actriz o a una cantante de piel blanca bronceada. Si ustedes hacen un poquito de memoria, no se broncean. Las piel blancas y ahora bueno, optarán por cuidarse por el fotoenvejecimiento, pero otras por protección porque saben el riesgo del cáncer. Entonces, eso a tomar en cuenta. La radiación ultravioleta es un factor importante, pero no es el único. Hay un factor genético también, y ahí también el factor familiar, el anamnesis, antecedentes de cáncer de piel de la familia, antecedentes de melanoma, es importante. ¿Ya? Aquí están las formas, que nuevamente no se las voy a leer, solamente un poquito aquí hacer mención del arletinoso acrán, que es el que más predomina en la raza, en la piel morena. El melanoma no da solamente en la piel blanca, puede dar también en la piel morena. Y el acrán es la forma más frecuente, no es bonita. Este año, antes de carnaval, diagnosticó en un solo día llegaron 2 pacientes con melanoma en los años. O sea que es algo que ustedes tienen, que cuando ustedes terminen la materia tienen que tenerlo absolutamente claro. Ustedes pueden detectar un melanoma, pueden orientar y pueden ayudar a la persona a que no muera de melanoma. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales hay. Aquí están. ¿Cuándo se hace biopsia de melanoma? Sí se hace, lo confirmamos, pero tiene que ser por personal que esté entrenado. Y sobre todo hay que seguir un protocolo. Les decía que en el carcinoma vasocelular el tiempo de metástasis es bajo, el tiempo de evolución es largo. Entonces el paciente se hace la biopsia, más por el sistema público como está de usar. Se hace la biopsia, lo programamos para dentro de 2 semanas, sale patológico en un mes, hasta que programen las cirugías pasaron 2 meses, no va a pasar nada. Pero con un melanoma sí puede pasar. Entonces cuando se hace la biopsia del melanoma, uno tiene que ya tener un plan, y si ya se confirma, tiene que ir a cirugía rápida. Y en esa cirugía se va a extirpar el melanoma y se va a saber qué nivel de profundidad tiene. Y eso lo van a leer ustedes en el libro. ¿Qué es el índice de Breslow? Anótense, por favor. ¿Y qué es el índice de Clark?
cómo está el margen. Se tiene que hacer detección de ganglio centinela, o sea, si ya hay metástasis. ¿De acuerdo? Y cuando se opera, cuando se sabe el índice de Bredlow de Clark, ahí se decide si se vuelve a operar, si se amplían los márgenes, si se hace una linfadenectomía, si se tiene que hacer vaciamiento linfático, si se va y después, si ya tiene metástasis, hay que hacer toda la investigación de metástasis. Y si hay metástasis, ahí recién va a ir a inmunoterapia, hay algunos tratamientos. Hasta no hace muchos años, un carcinoma, un melanoma maligno metastásico no tenía vuelta, era totalmente mortal. Actualmente hay algunas terapias, inmunoterapias que ayudan en algunas formas de melanoma metastásico. De algo tan serio les estoy hablando. Aquí tenemos un melanoma maligno que ya tiene metástasis satélites, pero ¿qué es lo que aquí también en esta imagen? Ya uno lo ve para el paciente y uno sabe que algo no está bien, o sea, ya directamente lo manda, ¿verdad?, a un tercer nivel. Pero supongamos que nos llega aquí una mancha, un lunar así, recién. Fíjense cómo es irregular, es negro, eso ya puede ser, y seguramente comenzó así el melanoma maligno. Ahora, quiero que se fijen en esta otra imagen, porque es una coloración más vascular, no es negra. Por eso, este es una metástasis local, ¿no? Pero un melanoma, cuando ustedes vean es un tema que existe el melanoma amelanótico, que es una forma de melanoma sin color negro, que tiene esa coloración, que es muy raro, pero es el principal diagnóstico diferencial del granuloma piogénico. Por eso los granulomas piogénicos tenemos que mandar a examinar tumores de piel, a no ser que sea lo que vimos la otra vez en este vaso. Generalmente siempre mandamos a examinar por estudiar la neumopatología. Miren, aquí hay un nódulo inofensivo. Yo clínicamente sospecharía de un carcinoma vasocelular y le diría al paciente, no se preocupe, una biopsia excisional porque es pequeña, no me debe pedir unos 8 milímetros. Entonces propondría, tiene sí, que les dije, esta coloración melálica, ese color negro, siempre tiene que hacer levantar las orejas. Puede ser un melanoma, hagamos bien la cosa. Digámosle al paciente, hay que hacer estudio y quiero tener ese estudio lo antes posible. No se va a ir de vacaciones, que ya me ha pasado. Me ha pasado las dos cosas. Me ha pasado que el paciente, a pesar de decirle que era posible que fuera un melanoma, se fue de vacaciones a la playa, volvió un mes después, y era un melanoma tipo 4. Y me ha pasado una lesión más pequeña que le dije, mire, es posible que sea, hay que tener cuidado, hay que hacer una biopsia, el riesgo era de seguro, así que tenía que mandar el informe, es un riesgo, y se enojó conmigo, porque la asusté mucho. Las dos cosas pueden pasar, pero uno tiene que tener la conciencia de actuar uno de buena fe, y dos, de informar respetuosamente al paciente. Ahora, ¿cómo responde el paciente? Eso hay cosas que escapan a nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de actuar de esa manera y de registrar en la historia clínica. Esta imagen es particularmente buena para ver el ABCD de los lunares. Es asimétrica, tiene un color negro, tiene unos bordes irregulares, que si lo vemos más de cerca, miren cómo está prolongándose este pigmento, hay como una decimos digitación, es un borde que aquí tiene partes difusas, que está avanzando. Ya vamos a ver que es el ABC de los lunares. Solo esta imagen para la región perianal, para recordar que el melanoma no solamente puede estar en la piel, es lo más frecuente, pero puede haber, por ejemplo, en la región perianal. ¿Qué es el ABC de los lunares? Esta es una regla que está destinada a que nosotros estemos alertas la forma más temprana posible al
a la detección de un melanoma en forma precoz. ¿Ya? El A de asimetría, cuando una lesión crece más de un lado o es diferente de un lado que del otro. El borde irregular. El color, cuando no es homogéneo, sobre todo cuando es negro. Aquí, por ejemplo, es un color homogéneo, es negro, pero es negro. Aquí es irregular, tiene áreas más pigmentadas, zonas más claras. Cuando mide más de 6 milímetros o mayor de 0,5 en algunos los toman. Y la evolución, ¿a qué se refiere la evolución? Si aparece un lunar con estas características, ahí, wow, inmediatamente nos ponemos en alerta. Pero, ¿qué pasa con un lunar que ya teníamos? Un 20 a 25% de los melanomas pueden surgir de lesiones médicas, de lunares que ya tenemos. Entonces, a eso se refiere evolución. Un lunar que ya teníamos, ¿cómo está apareciendo? ¿Cómo está evolucionando? Un lunar desde la infancia o desde la juventud, que después comienza a cambiar de color, a cambiar de tamaño, a tener síntomas, a picar, a sangrar, a eso se refiere. Ahora, ¿cómo nos cuidamos? Hemos hablado de todo el daño del sol, del riesgo de cáncer de piel. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo tenemos que orientar a nuestros familiares, a nuestros pacientes? Evitando lo que dijimos ya de las horas del sol, ¿no? Donde hay mayor cantidad de radiación ultravioleta. Usando protectores solares. Que eso no, ustedes ya conocen, ¿no? En todas las farmacias y a los que les gusta TikTok y todo eso ya saben que uno usa cremas con protector solar, ¿verdad? Que es importante. Ya saben por qué es importante usar protector. ¿Qué factor de protección? Lo que más se recomienda ahora es factor 50 más. Eso puede variar un poquitito según el fototipo, pero así, a principio, en términos generales, factor fotoprotección 50 más, que sea ultravioleta B y A. ¿A partir de qué edad? A partir de los 6 meses. La fotoprotección, la más importante, niños y adultos, jóvenes. En realidad en todas las épocas de la vida, pero el mayor daño solar que se va acumulando a nivel celular es hasta los 18 años. Entonces, evitamos la exposición solar entre las 11 y 4 de la tarde, usamos protector solar. ¿Cuándo lo vamos a usar? En la mañana y al mediodía siempre. Si vamos a salir al sol a media mañana, media tarde, media hora antes de salir al sol. Si vamos a estar por periodos prolongados expuestos al sol, reaplicar cada 2 horas. ¿Cuáles son las ropas que más nos protegen del sol? A diferencia de lo que habíamos visto con las alergias, aquí son los tejidos sintéticos. Hay ahora algunos tejidos que son la captan mejor la radiación ultravioleta que bloquean y que se usan mucho, por ejemplo, con surfistas, las personas que tienen esa tendencia a la piel muy blanca, y van a ver trajes de baño que son con los brazos cubiertos, con todo cubierto. Cuando se moja la ropa, disminuye la protección solar y evitar los mensajes confusos. Broncearse no es saludable. En otros países, igual que con el cigarrillo, que fumar es dañino para la salud, en otros países las camas solares son dañinas para la salud. Aquí no, todavía no, pero son dañinas. El bronceado no es saludable. Es bonito, pero no es saludable. Bueno. Y ahí, para terminar rápidamente, otras neoplasias donde no están relacionadas con la radiación ultravioleta, están los linfomas. Ustedes van a ver cuando pasen hematología, pero ahí está el linfoma. Hay linfomas de células B, que también es de origen cutáneo, pero este es uno que es característico, no es muy frecuente, pero es característico de la piel porque se produce por la transformación de linfocitos T a nivel cutáneo. Ahí es donde inicia la transformación maligna. Tiene una evolución larga, tiene a partir de los 40 años y se llama micosis mucoides porque, eso no es eso,
vio por primera vez, le parecieron que parecían grandes hongos en la piel, y por eso lo describieron así. Pero no son hongos, es un linfoma, es un tumor, es una neoplasia maligna de linfocitos T de origen cutáneo. Tiene una primera etapa, que son placas eczematosas, escamosas, rubiginosas, se caracteriza por un prurito muy intenso, se ve con corticoides tópicos, pero vuelve a aparecer. Después hay una segunda etapa que las lesiones se van infiltrando, que van tornándose más violáceas, más difícil manejo el prurito, y después la tercera etapa ya en donde hay un compromiso sistémico. Aquí el tratamiento no va a ser quirúrgico, el tratamiento va a ser médico. Corticoides tópicos y sistémicos en las primeras fases, y fotoquimioterapia, aplicaciones de postasa nitrogenada, quimioterapia. Vemos aquí. Entonces, cuando sospechamos, ahora los linfomas a veces son enfermedades muy difíciles de diagnosticar, inclusive con estudio anatomopatológico, y se necesita complementar. No sé si ustedes ya en patología vieron la inmunohistoquímica, que son marcadores que se utilizan tanto en el melanoma, también en estos cuadros, para poder detectar más tempranamente, porque a veces son muy insidiosos. Vemos nódulos eritematosos, placas eritematosas, escamosas, que no ceden. Yo les dije que la dermatitis de contacto alérgica, sobre todo si es un proceso laboral, a veces el paciente sigue exponiéndose a lo que le produce la alergia. Pero en estos pacientes, si hay confiabilidad, no, me estoy cuidando, no mejoro, he hecho todo lo que me han dicho, entonces tenemos que pensar en estas enfermedades más raras y pedirle estudios. Porque esto podría fácilmente parecer una dermatitis alérgica. Ya esta placa ya no, esta imagen, porque aquí ya se ve placas infiltradas, ya no son superficiales. Si ustedes se fijan, son lesiones que están más elevadas y que si las palpamos son sólidas. Entonces, esto ya no es una dermatitis de contacto alérgica, que es el principal diagnóstico diferencial. Y esta es una forma de linfoma que se llama síndrome de César. Se presenta con eritema difuso, generalizado, con escamas y con un prurito intenso que no cede con los antihistamínicos. Sarcoma de Kaposi, ustedes habrán escuchado, aquí está la clasificación, ustedes la van a leer. ¿Cuál es el que está relacionado con el HIV? La forma epidémica. Pero es interesante saber de que el sarcoma de Kaposi no solamente se da en los pacientes con HIV, con SIDA. Y hay esta forma asociada a trasplante renal, que sí alguna vez me ha tocado ver aquí en Santa Cruz, porque estos otros son más en África, el clásico, el endémico, pero estos de aquí sí tenemos en nuestros pacientes. Se presentan estas placas, primero esas placas que son eritematoviolaceas, suelen ser asintomáticas, pueden afectar la planta de los pies, los extremidades inferiores. Aquí miren, tiene esta escama, que uno podría pensar en una línea pelis, pero fíjense aquí cómo tiene estas lesiones elevadas, infiltradas, eritematoviolaceas. Para que estén alertas. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto ya empezamos, la van a empezar a estudiar a partir de la segunda semana, pero vayan estudiando también lo que les encargué. ¿Qué? Sí.